Bienvenidos a este curso de gestión de prerequisitos según requerimientos de las normas BRC Food versión 8 y FSC 22000 en su versión 5.1. En esta instancia vamos a ver como parte de este módulo construcción, diseño sanitario, espacios de trabajo, instalaciones, equipamiento, almacenamiento de materias primas, insumos, material de empaque, productos químicos, servicios y residuos. Bueno, teniendo en cuenta este primer prerequisito de construcción sanitaria, debemos considerar cómo son la parte edilicia de esta infraestructura en cuanto también a su antigüedad, teniendo en cuenta lo que nos puede afectar, que son los pisos, paredes y techos, ver de qué materiales están construidos. Ese material debería estar permitiendo la operación de higiene y de limpieza con la frecuencia definida, por lo tanto es importante tener en cuenta este tipo de consideración. Tiene que haber buen estado de integridad, además también de facilitar la higiene, tanto de pisos, paredes y techos. Es importante también considerar lo que son las aberturas como paredes, como ventanas y puertas. Aún seguimos viendo edificaciones de mucha antigüedad disponen todavía de marcos que son de madera, por lo tanto también deben tener un estado de mantenimiento respecto a su integridad, y también la importancia que tiene el disponer de esas aberturas siempre con cerramiento hermético. Esto es una cuestión que tiene que estar haciendo de seguimiento y verificación en todos los procesos productivos, teniendo en cuenta que el personal tiene que estar tomando conciencia de la importancia que tiene mantener las puertas y ventanas en estado cerrado y solamente ser de apertura en el caso de que sean necesarios. Digo esto por el tema de que a veces con las cuestiones de temperaturas internas en proceso se toma como medida la apertura con intenciones de ventilar y bajar las temperaturas, y esto no debería ser una práctica común dentro del establecimiento. En el caso de tener techos que sean de mucha altura y hayan dispuesto en la colocación de cielos rasos, hay que también verificar que el cielo raso, por un lado, el material del que estén construido, y que ese material también facilite la operación de higiene. Siempre con todo esto con la finalidad de tratar de minimizar lo más posible la posible situación de contaminación al producto. No solamente la parte interna, sino también la parte externa, considerando que si del lado externo, por parte de nuestra infraestructura, facilitara o no la posible presencia de nido de aves, si hemos realizado algún tipo de obra de infraestructura y hemos tenido que estar haciendo orificios en las paredes para el paso de cañería, debemos haber sellado posteriormente a esa actividad, sellado como para garantizar que no sea un posible ingreso de plagas. En cuanto a esto, entonces va a ser importante siempre que los pisos de paredes se puedan limpiar o se puedan lavar, de acuerdo a la operatoria de higiene que hagamos y a los químicos que de pronto hagamos uso para ese tipo de instancias de higienes. Las uniones de piso y pared tienen que ser de manera que puedan facilitar la operatoria de limpieza. La limpieza tiene que llegar hasta la unión de pisos y paredes. También se recomienda que sean con terminaciones redondeadas. En el caso para dar cumplimiento a esto, es muy común ver que se apliquen zócalos con la finalidad de darle la terminación redondeada. Por lo tanto, también va a ser importante tener en cuenta que debemos garantizar el estado de integridad e higiene también de los zócalos. Por eso también va a ser importante ver el material que se ha puesto de esos zócalos para la terminación redondeada. Los pisos no deberían estar permitiendo la presencia de agua estancada, por lo tanto tiene que tener un cierto desnivel para justamente el drenaje del agua. Esto más que nada puede provocarse por situación de realizar operaciones de higiene que sean húmedas, y esto tiene que ser de consideración dentro del sistema de gestión. Y en el caso de los techos, tiene que estar considerándose que tiene que estar garantizando que no haya la acumulación de suciedad y de condensación. ¿Por qué también hay que tener en cuenta esto? Cuando tenemos techos en altura, tenemos que también garantizar que la operación de higiene llegue hasta la limpieza en altura. Después acá veremos quién realiza la operación de higiene, si la hace el propio personal de la organización
o de pronto estamos derivando esto en un servicio contratado. Para esto tenemos que estar definiendo dentro del programa de limpieza justamente la frecuencia con la cual se va a estar haciendo la limpieza en altura. En el caso de personal propio, inicialmente tenemos que considerar que vamos a tener que tener en cuenta la disposición de elementos de protección personal, como también las capacitaciones asociadas a este tipo de trabajos en altura. En el caso de ventanas que dan al exterior, debemos tener la consideración de que tengan protección contra el ingreso de plagas. Igual consideración para lo que son respiraderos en techo o ventiladores de acción mecánica que tengamos en pared, siempre con la finalidad que estén en buen estado de integridad, esa malla protectora, como también en buen estado de higiene. Así que son las dos consideraciones que hay que tener en cuenta: que esté presente la malla, que esté íntegra y que esté limpia. Y las puertas, como dije, que dan al exterior, tienen que estar cerradas o protegidas cuando no están en uso. En cuanto a lo que es ubicación del establecimiento, tener en cuenta las posibles fuentes de contaminación del ambiente local. Acá vamos a estar considerando dónde está nuestra organización establecida, si está dentro de un parque industrial o si está dentro de una zona urbana. Si estuviéramos dentro de un parque industrial, hay que tener en cuenta qué empresas tenemos vecinas, qué generan esas empresas, qué brindan como servicio, y si de su propia actividad eso puede provocar o no alguna posible fuente de contaminación que tengamos que tener en cuenta y para lo cual tenemos que tomar algún tipo de acción, que pueden ser olores objetables, puede ser humo, puede ser la presencia de polvo o cualquier otro tipo de contaminante, como también el hecho de la posible exposición a inundaciones por la cuestión de edificaciones y de suelo. Si estuviéramos en una zona urbana, igual consideración, o sea, y teniendo en cuenta que tenemos que tener un marco legal a cumplir donde nosotros no deberíamos como organización aportar algún tipo de contaminación ambiental a las casas vecinas si estamos dentro de una zona urbana. Cualquiera sean las medidas que se estén optando por una u otra situación, tiene que estar definido dentro del sistema de gestión el seguimiento de implementación de esas medidas, como también la verificación de efectividad de las mismas, con la finalidad siempre de estar identificando las posibles mejoras a implementar y que tengan que ser nuevamente de seguimiento y revisión. En cuanto también a lo que es ubicación del sitio o del establecimiento, hay que tener en cuenta que tiene que haber una delimitación del sitio que tiene que estar muy claramente identificada. Acá veremos que esa delimitación puede ser un sistema de alambrado, un sistema de reja, o tengamos un muro de material. Cualquiera sea la medida que se tome, tenemos que velar por la integridad de esa delimitación del sitio. En cuanto a esto, cuando hablamos justamente de la integridad, tenemos que tener definidos dentro del sistema de gestión cómo se van a hacer las inspecciones de las delimitaciones del sitio, con qué frecuencia y quién lo va a realizar. Si lo hace personal propio, si hay un servicio contratado, que además también está abocado a lo que es el control de acceso al sitio. En el caso de control de acceso al sitio, puede ser que lo haga el mismo personal de planta o de pronto, como dije recién, un servicio contratado para este tipo de actividad. En el caso de sea propio o contratado, tenemos que garantizar que toda la documentación que maneje el personal que esté haciendo el control de acceso al sitio, ya sea para personal propio, para visitantes, contratistas, transporte, toda esa evidencia que queda en su control forma parte del sistema de gestión. Por lo tanto, tenemos que garantizar que esa documentación cumpla con lo que diga el control de documentos dentro del sistema de gestión en cuanto a su mantenimiento y a su recuperación por el tiempo de guarda que ustedes hayan definido dentro del sistema de gestión. Si esto también forma parte de la parte del control de acceso, hacer un sistema de rondines o de inspecciones de sitio, donde tienen que verificar el estado de integridad de esa delimitación, tiene que quedar la evidencia de que se cumplió esa recorrida o esa inspección con el comentario de resultado de la inspección. Y eso tiene que quedar en alguna documentación dentro del sistema de gestión que maneje justamente el personal que está asociado a este tipo de actividad.
En el caso de tener como parte del sitio externo zonas de vegetación, jardines con presencia de césped, tenemos también que velar por el buen estado de mantenimiento del exterior de planta. Acá también tenemos que tener en cuenta si eso lo va a hacer un personal propio de la organización o vamos a tener un sistema de servicio contratado para este tipo de actividad. Tengamos en cuenta que también eso tiene que tener definido una frecuencia de realización, un sistema de seguimiento e inspección respecto de la efectiva actividad que se está realizando en cuanto al estado de mantenimiento, y por lo tanto tiene que haber una documentación asociada que demuestre justamente el cumplimiento de esta actividad de mantenimiento externo con la frecuencia definida. Tengamos en cuenta también que cuando estamos hablando de servicios contratados, tanto para el acceso al sitio como para el estado de mantenimiento exterior de planta en cuanto a lo que es vegetación y demás, si eso sucediera, son servicios contratados que deberían tener una especificación asociada y por lo tanto son proveedores y deben ser considerados como tales dentro del sistema de gestión y tienen que estar sometidos a instancias de evaluación. Lo mismo en el caso de mantenimientos externos respecto a lo que son caminos, patios y áreas de estacionamiento, que también deben evitar justamente la presencia de agua estancada y también tienen que tener una mantención. Así como vamos a ver después en requisitos posteriores que piden un mantenimiento preventivo de equipo, deberíamos ver que el sistema de gestión disponga de un mantenimiento preventivo de la parte edilicia y de la parte externa, con sus elementos en cuanto a la frecuencia, qué actividad se va a hacer, quién lo va a hacer, dónde queda la evidencia, todo ese tipo de documentación que tiene que formar parte de un plan de mantenimiento preventivo. En cuanto a lo que es el layout de proceso, hay que tener en cuenta que para esto tenemos que estar definiendo muy claramente el circuito de circulación de materias primas, de insumos, material de empaque, de productos, puede ser productos en todas sus instancias, como producto terminado, como producto no conforme, como producto para reproceso. En el caso de personas, el personal propio de planta, como también la posible situación de visitas que deban transitar dentro de planta. También el recorrido o el circuito de circulación de los residuos, hasta tanto llegue a su lugar de disposición. Y el acceso justamente para lo que son los arreglos en equipos. Para esto debemos disponer de un plano, ¿sí? de la instalación, donde esté claramente referenciado, ya sea por colores, por trazos de línea, cuáles son los distintos sistemas de circulación previstos dentro de nuestra organización. Y esto es una cuestión que tiene que estar siendo de verificación internamente por parte del sistema en cuanto a su cumplimiento, a través de inspecciones o de auditorías internas para ver si el layout tal como está definido es el que está cumpliéndose al momento de la inspección o de la auditoría. Además, también tener en cuenta que si estamos hablando de planos es un documento dentro del sistema de gestión y debe cumplir con la condición de documento en cuanto a su estado de revisión o versión y su fecha de vigencia. Por lo tanto, también tenemos que estar verificando si la última versión vigente que estamos disponiendo realmente es la que se está, es el fiel reflejo de lo que son los mecanismos de circulación en planta, tanto para materiales como para productos, personas y residuos. En cuanto a lo que es equipamiento de planta, hay que tener en cuenta que el equipamiento tiene que estar diseñado y ubicado dentro de los sectores productivos con la finalidad que, además de su ubicación y su diseño, faciliten las buenas prácticas de higiene y de monitoreo. Aquí es importante que siempre en cada sector productivo se tenga en cuenta siempre este tipo de consideración, que el acceso a la posibilidad de higiene del equipamiento, como también a las operaciones de mantenimiento en el caso que correspondieran mantenimientos correctivos, como también mantenimientos preventivos. Hay que tener en cuenta que tiene que ser material que sea apto para contacto con alimento, y también hay que tener en consideración de que si parte constitutiva de ese equipamiento tuviera algún tipo de piezas móviles, lo debemos considerar como una posible contaminación física que se pueda aportar al producto. Por lo tanto, en el caso de presencia de piezas móviles, tenemos que estar verificando en dónde tenemos piezas móviles y en qué equipos, y establecer sistemas de inspección
preoperacional y postoperacional, con la finalidad de controlar la cantidad de presencia de partes móviles ya definidas y contabilizadas, tanto antes de la operatoria de producción como cuando hemos finalizado la actividad productiva. En cuanto a esto también del equipamiento, hay que considerar también si es fácilmente descontable en el caso justamente de acceder o tener la necesidad de acceder a actividades de mantenimiento correctivo, preventivo o a las mismas operaciones de higiene que de pronto tienen que estar planificadas para los equipamientos. También considerar que esa estructura o ese material o el diseño de ese equipamiento no deba permitir acumulación de tierra o facilitar el ingreso de plagas o microorganismos. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando estamos hablando de partes constitutivas de equipo, tener en cuenta de qué materiales son. Si, por ejemplo, tenemos equipos que tienen tapa, tiene que tener una tapa que sea con cerramiento hermético, primera condición. Si de pronto esa tapa hace uso de fuelles de goma, esos fuelles de goma tienen que estar en buen estado de integridad, porque con el tiempo se deterioran, se desgranan y aportan contaminación física, y por lo tanto tiene que estar considerado como un posible peligro físico asociado al equipo, como también debe estar considerándose al momento de la operación de limpieza o higiene, porque si eso también no está considerado en la operación de higiene, puede ser una fuente de contaminación biológica. Entonces también no solamente la parte de equipamiento en cuanto al material, sino las partes constitutivas de equipamiento, como también el hecho de si tenemos equipamiento que tiene presencia de partes de acrílico, obviamente eso también puede ser una fuente de contaminación física, por lo tanto hay que velar por el estado de integridad e higiene también de ese tipo de partes constitutivas del equipamiento. Por eso hablamos de superficies de contacto que sean inertes y que no aporten migración, que sean suaves y que no tengan porosidad. En cuanto a lo que es laboratorio, en el caso que la organización posea un laboratorio en planta, hay que tener en cuenta que tenemos que tratar de minimizar lo más posible el riesgo de contaminación que se pueda aportar al producto. Por lo tanto, hay que ver qué tipo de determinaciones realiza ese laboratorio en planta. Se hace determinaciones físico-químicas y también microbiológicas, porque en el caso de hacer determinaciones microbiológicas con ensayos para identificar presencia de posibles patógenos, ya eso es una fuente posible de contaminación biológica que lo tenemos que considerar al momento de establecer la ubicación del laboratorio, como también considerar cómo impacta la circulación del personal que está asociado al laboratorio en el layout de planta en cuanto a la circulación, en cuanto a su vestimenta, y eso tiene que estar siendo de consideración dentro del sistema de gestión. Siempre con la finalidad de que en el caso de disponer de laboratorios, estos no deben abrir directamente al área de producción. Esto también tiene que estar haciendo verificación de que esto se cumpla. Que también es importante cuando estamos hablando de laboratorio, cuando de pronto hay que tomar muestras y llevar esas muestras al laboratorio para que sean sometidas a análisis. Si esto es así, debemos estar considerando que el personal que toma la muestra no debería transitar después por el interior del laboratorio. Debería haber un punto de entrega, un punto de aduana de entrega de las muestras, justamente con la finalidad de evitar la posible contaminación cruzada que se pueda generar como producto del ingreso del personal del sector productivo que ingresa al laboratorio y que después retorne al sector productivo. O al revés, personal del laboratorio que tenga que salir a tomar la muestra y tenga que nuevamente ingresar al laboratorio. Ese tipo de circulaciones tanto de personal del laboratorio como personal de procesos productivos tiene que estar haciendo análisis previo dentro del sistema de gestión y definir cómo va a ser el layout en el caso de tomas de muestra o entregas de muestras. En el caso de almacenamiento de materias primas, de insumos, material de empaque, productos, cuando hablamos de productos estamos hablando de productos finales, productos no conformes o productos en estado o con destino de reproceso, y en el caso de químicos, productos químicos utilizados, también hay que considerar como parte del prerequisito. Hay que mencionar que tiene que estar muy claramente identificado
¿Dónde se van a almacenar las materias primas? ¿Sí? Separados de lo que son productos finales o productos no conformes o productos de reproceso. Tiene que haber una clara separación, ¿sí? Si de pronto convivieran dentro del mismo ámbito de infraestructura, tiene que haber una separación de dónde están almacenadas las materias primas y dónde están almacenadas, por ejemplo, los productos terminados o los productos no conformes o los productos para reproceso. ¿Qué tenemos que garantizar en cuanto a esto? ¿Cómo vamos a controlar la posible situación de contaminación del sector en el cual están almacenados en cuanto a la posible presencia de polvo, sea de posibilidades o no de condensación? En el caso de que hubiese la posibilidad de limpiezas en húmedo, el drenaje justamente del agua utilizada, la generación de residuos en distintas situaciones de almacenamiento y cualquier otro tipo de fuente de contaminación. Como también obviamente cuando estamos hablando de lugares de almacenamiento, tiene que estar previsto las condiciones en cuanto a lo que es el control de plagas presentes, ya sea insectos rastreros, insectos voladores, la posible presencia de roedores. Eso también tiene que estar formando parte de las instancias de monitoreo por parte del sistema de gestión. Otra de las consideraciones es que estos lugares de almacenamiento tienen que estar siempre secos y con buena ventilación, siempre garantizando que esa ventilación hay que ver cómo se está siendo proporcionada, teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente respecto de las protecciones en cuanto a lo que es la toma de aire, si estamos hablando de ductos de ventilación en techos o ventilación mecánica en paredes, que tiene que tener su protección en cuanto al estado de integridad y de limpieza de esas tomas de ventilación. Si en el caso que tuviéramos que aplicar control de temperatura o humedad asociado a que sean insumos o producto terminado, tenemos que garantizar que esté disponible los instrumentos para llevar adelante ese control de temperatura, que tengan que estar con estado de calibración en vigencia, como también estar disponibles los registros que demuestren el control de temperatura y que esos registros sean también de guarda y recupero dentro del sistema de gestión, como también el hecho de la capacitación de las personas que están asociadas a estas instancias de verificación y control. En el caso de los químicos utilizados para la limpieza, los productos químicos utilizados para la higiene personal y cualquier otro tipo de sustancias peligrosas que se manejen dentro de la organización, tienen que estar almacenadas bajo una guarda segregada, o sea, con acceso controlado. Tiene que estar definido un responsable de esa guarda de productos químicos con acceso controlado. Tener en cuenta que si de pronto tenemos más de un turno de trabajo, deberíamos tener más de un responsable asociado a este tipo de responsabilidad, y por lo tanto en la capacitación que se le dé al personal que hace el manejo de productos químicos y tiene la responsabilidad de su guarda, tiene que estar garantizándose la capacitación a todos los que están involucrados en los distintos turnos de trabajo. En cuanto entonces a lo que es el almacenamiento, hay que tener en cuenta, como dije recién, el segregar lo que es materias primas, material de empaque, respecto a lo que son productos en proceso o productos terminados. También tener en cuenta que como parte del almacenamiento puede ser que tengamos presente materias primas que sean alérgenos, y por lo tanto tenemos que considerar que al momento del almacenamiento tiene que estar establecido dentro del sistema de gestión y dentro del ámbito de la guarda, en el sector que corresponda, el lugar justamente segregado para aquel material que sea alérgeno, con su identificación particular, ¿sí? Y que sea visible, y que también el personal que forma parte o que lleva adelante la tarea de almacenaje y control de condiciones de almacenamiento tiene que estar capacitado también respecto a este tipo de manejo de sustancias que son alergénicas dentro del sector de almacenamiento. Otro de los requisitos es que tiene que haber un almacenamiento que no esté en contacto con el piso y tampoco esté almacenado sobre las paredes. Debería estar garantizándose un espacio libre de circulación entre la pared y lo que se almacena.
Por lo tanto, esto también tiene que ser de verificación, que no haya almacenamiento directamente sobre el piso. Y en el caso que no se esté cumpliendo con disponer ese espacio libre entre la pared y lo que se está almacenando por una cuestión de falta de espacio, de infraestructura, si se estuviese almacenando contra la pared, debería estar definido dentro del sistema de gestión un sistema de remoción de lo que está almacenado contra la pared que permita la operación de limpieza de uniones de paredes y piso, como también la operación de monitoreo de plagas en el caso que haya estaciones de monitoreo de plagas en esos sectores. ¿Esto cómo lo vamos a verificar? Mediante el cumplimiento de los registros de limpieza que estén asociados al programa de limpieza, como también verificando si esto se cumple de acuerdo a lo que digan los informes de monitoreo de plagas, porque si tomamos un plano de monitoreo de plagas donde estamos identificando estaciones de monitoreo asociadas al área de almacenamiento y estamos identificando que no se está respetando el espacio libre del almacenamiento contra la pared, uno puede estar mirando los informes de monitoreo para ver si las estaciones que están en estas condiciones que pueden estar bloqueadas en cuanto al acceso, si cada vez que viene el servicio de mantenimiento en cuanto a lo que es el monitoreo de plagas, si tuvo acceso o no a esas estaciones de monitoreo. Si los informes está mencionándose que hay bloqueo, por lo tanto no puede estar siendo de inspección las estaciones de monitoreo, quiere decir que no se está cumpliendo con esto de hacer una remoción de lo que está almacenado con el permiso para lo que es la higiene y para lo que es la limpieza y para el monitoreo de plagas. Esto es una cuestión que tiene que estar siendo de seguimiento y verificación, tanto interna como por parte del personal responsable del sector, en las auditorías internas que realicen sus sistemas de gestión, como también en las auditorías de terceras partes de los entes de certificación. Hay que considerar también que esto tiene que haber un sistema de mantenimiento y de limpieza en cuanto a lo que es la prevención de la contaminación y minimizar el deterioro. ¿En cuanto a qué? Mantenimiento en cuanto a lo que es estado de paredes, pisos, techo, limpieza tanto de paredes, pisos, techo en altura, ¿sí? Y en el caso también que puede ser otra fuente de contaminación, la situación de la presencia de luminarias. Acá debemos considerar la posible presencia de vidrio, que de pronto tenga la protección plástica, es la medida de control para la posible situación de estallido del vidrio, pero también tiene que estar considerada justamente la luminaria como una fuente de contaminación física. Como también tiene que quedar identificado dentro del sistema de gestión que el programa de limpieza cubra con una cierta frecuencia la limpieza también de las luminarias de esos sectores de almacenamiento. En cuanto a lo que son servicios, hay que tener en cuenta, por ejemplo, como servicio del agua, y acá pongamos a poner especial interés cuál es la fuente de abastecimiento de agua que tenemos, si es agua de red o si es agua de pozo. Cualquiera sean las dos situaciones, deben cumplir con los requisitos legales en cuanto a lo que establece el Código Alimentario Argentino para calidad de agua potable. En el caso de tener agua de pozo, hay que ver si tenemos un tratamiento de esa agua de pozo, para lo cual tenemos que verificar justamente si, por ejemplo, hacemos clorinación, el nivel de cloro libre en agua posterior a la clorinación, que ese nivel de cloro libre debe cumplir con los niveles aceptables establecidos por el marco legal. Por lo tanto, tiene que estar definida la frecuencia con la que se hace justamente el control de cloro libre en agua, donde se deja la evidencia de ese ensayo de control, y que está definido dentro del sistema de gestión en caso de no cumplir con los niveles aceptables de cloro libre en agua, qué se va a hacer respecto como acción correctiva a tomar. En el caso de que no lo cumpla, como también en el caso de que exceda el nivel de cloro libre en agua. Por eso también va a ser importante considerar si estamos hablando de una dosificación de cloro que se hace de forma manual o si es un sistema automático. Si estamos hablando de personal abocado a la dosificación, tiene que ser personal que esté capacitado previamente, como también disponer de instrumentos de medición, que sean instrumentos de medición calibrados. De esa manera nos vamos a estar garantizando que las recomendaciones justamente en cuanto a los volúmenes que deben ser utilizados estén en cumplimiento. En el caso de disponer de tanques de almacenamiento de agua, también tenemos que garantizar que se cumplan con una cierta frecuencia de limpieza de los tanques.
acá tenemos que ver también qué realiza la limpieza del tanque, si la hace el personal propio de la organización o si tenemos un servicio contratado, para lo cual tenemos que tener definida una frecuencia y tiene que quedarnos la evidencia de cumplimiento de esa limpieza de tanques realizada. Y eso va a ser cumplido de acuerdo a la cantidad de tanques de que disponga la organización. También va a ser importante tener en cuenta que por marco legal tenemos que tener los ensayos de análisis físico-químico de agua y ensayos microbiológicos también de agua. Hay que ver también quién realiza estos ensayos en cuanto a lo que son los laboratorios. Si estamos derivando estos ensayos en laboratorio externo, tenemos que velar que ese laboratorio nos esté dando un cierto nivel de confiabilidad de resultados de este ensayo, para lo cual puede ser que disponga de una acreditación 17025 o que de pronto tenga un interlaboratorio. Si estamos hablando de una acreditación 17025, lo que nos interesa más allá del certificado con el número de LE y su vigencia es lo que dice el formulario adjunto, que es el formulario F01, en el cual se identifican las técnicas de ensayo que están bajo la acreditación que se nos está presentando. Porque si de pronto en ese detalle del formulario no están las técnicas de ensayo que están asociadas a lo que es los ensayos de físico-químicos o microbiológicos, esa acreditación no va a ser válida. Y en el caso de un interlaboratorio, hay que ver cuál fue la entidad que organizó el interlaboratorio, cuándo se organizó, pedir el informe del interlaboratorio para ver cuál fue el ensayo muestra que se tomó, el resultado que arrojó ese interlaboratorio, y teniendo en cuenta justamente el nivel de confiabilidad de resultado que ha obtenido ese laboratorio. Esto tiene que ver con el posicionamiento de ese laboratorio dentro de la campana de Gauss del resultado esperado. Cuanto más cercano está el resultado esperado, mayor nivel de confiabilidad. Esas son documentaciones que forman parte del sistema de gestión y que tienen que estar haciendo de requerimiento hacia el laboratorio que está siendo contratado. Tengamos en cuenta también que en el caso de un laboratorio que está siendo contratado, es un servicio y por lo tanto es un proveedor. Y ese proveedor va a tener que estar siendo también evaluado en cuanto a su servicio prestado. En el caso de agua, hielo o vapor, en el caso que tengamos que hacer uso de hielo o vapor, en el caso de generación de vapor, tenemos que tener en cuenta también el uso de productos para caldera, productos químicos de caldera, los cuales tienen que tener una habilitación por autoridad sanitaria. Estas habilitaciones tienen caducidad, por lo tanto tenemos que verificar que tengamos el certificado de aprobación por autoridad sanitaria en vigencia, como también la ficha técnica u hoja de seguridad. También en el caso de que hagamos generación de hielo y tengamos las máquinas generadoras de hielo, hay que ver si tenemos máquinas que son propias o de pronto tenemos un servicio contratado que nos brinda el equipamiento para generar hielo y a su vez también el mantenimiento. Si esto fuese así, es otro servicio que tiene que estar sujeto a ser considerado como proveedor dentro del sistema de gestión y que tiene que estar siendo evaluado. Y también la documentación que genere este servicio es documentación que forma parte del sistema de gestión. Y en el caso también, como dije recién, de generar hielo, tenemos que tener la evidencia de que los ensayos físicos, químicos y microbiológicos también estén considerando como muestra ensayada el hielo. En el caso de, como dije recién, de los químicos de caldera, tiene que estar su certificado y también como químico tiene que estar almacenado en un lugar separado y controlado con ingreso controlado a ese lugar de guardia. En el caso de hacer uso de agua para lo que son limpieza o aplicaciones donde hay un posible riesgo de contacto indirecto con el producto, tienen que cumplir también con la calidad de requisitos de calidad y microbiológicos. Eso es una condición. En el caso de que hagamos uso de agua no potable, tiene que haber un sistema, ¿sí?, de circuito de esa agua no potable que esté separado e identificado del agua de calidad potable. Por lo tanto, también en planos tiene que estar identificado por dónde circula el agua potable y por dónde circula el agua de calidad no potable, como también la finalidad de uso que tiene esa agua no potable. Bueno, lo que es la parte de limpieza de tanque de almacenamiento de agua ya lo comenté recién. Y en cuanto al uso de agua recuperada,
también debe cumplir con los requisitos de calidad y microbiológicos establecidos por marco legal. En el caso que tengamos este tipo de situación, debemos disponer de la evidencia justamente de haber hecho los ensayos físico-químicos y microbiológicos de agua de recupero. Como también va a ser importante tener definidos los puntos de muestreo. Esto tiene que estar definido dentro del sistema de gestión, los puntos de muestreo. Y debemos garantizar que cuando estamos haciendo los ensayos físico-químicos y microbiológicos, vayamos cubriendo todos los puntos de muestreo que estén definidos dentro del sistema de gestión. Como también que los informes de laboratorio que se emitan para este tipo de ensayos esté muy claramente identificado cuál fue la muestra tomada, a qué punto de muestreo corresponde. En el caso de otro requisito que es el aire, hay que tener en cuenta el requisito para la necesidad de la filtración, de humedad y la microbiología de aire utilizada como ingrediente o como de pronto puede ser que esté en contacto directo con el producto. En este caso, si estamos hablando de que tenemos circulación de aire que esté en contacto con el producto, hay que ver también si afecta o no las condiciones de temperatura y humedad. Si esto fuese crítico dentro del ambiente de proceso, esto tiene que estar siendo de control por parte del sistema de gestión. Tiene que estar definido los niveles de temperatura a controlar o de humedad, como también la frecuencia con la que se va a controlar, el instrumental que se va a utilizar para ese tipo de control y el personal que va a ser el responsable llevar adelante este tipo de verificaciones de temperatura y humedad. Eso también hay que considerar que tiene que haber una documentación asociada que forma parte del sistema de gestión, que tiene que dejar la evidencia del cumplimiento de la frecuencia, como también el cumplimiento de los límites o niveles aceptables de estos parámetros. En el caso que la ventilación sea natural o mecánica, siempre con la intención de que se esté utilizando para eliminar la posible presencia de vapor o de polvo o de olores, tenemos que considerar que esa ventilación natural o mecánica, como mencionamos anteriormente, tiene que estar protegida la toma de aire del exterior mediante la presencia de las mallas protectoras que tenemos que garantizar que estén en estado de integridad como también en estado de higiene. En el caso de aire ambiente, también hay que considerar la posible situación de contaminación microbiológica del aire. Por lo tanto, tiene que estar definido dentro del sistema de gestión el monitoreo de calidad ambiental. Para esto hay que definir qué tipo de ensayos se van a hacer y cuál va a ser la carga bacteriana que se va a investigar, como también el nivel aceptable que se va a definir para esa carga bacteriana a ensayar. Entonces acá hay que considerar que tiene que estar definido dentro del sistema de gestión los puntos de muestreo para lo que es monitoreo ambiental, la carga bacteriana que se va a investigar, el nivel aceptable que se va a establecer, como también las acciones a tomar en el caso que haya algún tipo de desvío a ese nivel aceptable. También hay que considerar que siempre el aire debe fluir desde la zona limpia a la zona sucia para justamente evitar la posible contaminación cruzada. Y en el caso que en los sectores productivos se haga uso de aire filtrado, tenemos que considerar también el tipo de filtro que se vaya a utilizar y en cuanto a ese filtro tiene que estar consideración también dentro del sistema el estado de integridad como también el estado de higiene, para lo cual tiene que estar definido una frecuencia de inspección y también de mantenimiento o de remoción de ese filtro. En el caso que también dentro del sistema de gestión se haga uso de aire comprimido como parte de elementos para lo que es higiene o para operaciones de secado cuando se hacen limpiezas en húmedo, o se hace también uso de dióxido de carbono o nitrógeno u otro tipo de gases, hay que tener en cuenta que tienen que estar mantenidos y de manera que se evite justamente la posible contaminación cruzada. En el caso, por ejemplo, que hagamos uso de aire comprimido, hay que tener en cuenta que podemos tener distintos tipos de equipamiento que lleven lubricación y otro tipo de equipamiento que no llevan lubricación. En el caso de los que sí disponen de lubricación, tiene que ser de grado alimenticio. Tenemos que verificar que eso esté en cumplimiento, por lo tanto, tenemos que tener la evidencia de que la lubricación que se está utilizando para ese tipo de equipo sea de grado alimenticio, tenga el certificado que realmente demuestre que es de grado alimenticio
como también el hecho de la guarda de ese lubricante de grado alimenticio que tiene que estar bajo protección y segregado. En cuanto también a lo que es aire comprimido, hay que tener en cuenta que tiene un sistema de filtros, para lo cual también tenemos que garantizar que ese filtro esté presente y esté en condiciones tanto de integridad como de higiene. Pues si no, también puede ser un aporte de posible contaminación física o biológica que esté dándonos el uso del aire comprimido. Tengamos en cuenta también que cualquiera sean los gases que se estén utilizando y demás, en el caso de que eso sea factible y sea de aplicación, tiene que ser de aprobación por la autoridad sanitaria. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tiene que tener un certificado de aprobación por el ente o la autoridad sanitaria. En el caso de utilizar aire filtrado, ¿sí? Como mencionamos hace un momento, tiene que estar justamente la consideración de los controles de los parámetros tanto de temperatura como de humedad en el caso que así aplicara, como también la evidencia de ese control y de los instrumentos asociados en buen estado de calibración que estén controlando los niveles aceptables definidos dentro del sistema de gestión. Y en el caso de la filtración de aire, el aire filtrado debería estar lo más cercano posible al punto de utilización de ese aire filtrado. Eso también tiene que tener una consideración dentro del sistema de gestión cuando se hace uso de aire filtrado dentro de las etapas productivas. Otro de los servicios es iluminación. A esto hay que considerar que cuando estamos hablando de iluminación es la iluminación necesaria o adecuada, ya sea porque sea natural o porque sea artificial, que permita las operaciones del personal en las etapas de proceso productivo, como también las instancias de correctas higiene llevadas adelante en los sectores productivos, tanto de la parte edilicia como del equipamiento asociado. Para esto hay que tener en cuenta que se debe hacer especial seguimiento respecto del cumplimiento de la intensidad de luz que se tiene que tener disponible de acuerdo al tipo de operación que se va a realizar. Hay un marco legal que establece justamente el nivel de intensidad o lux a cumplir y por lo tanto tiene que estar la evidencia que se haga un ensayo de control lumínico justamente para ver si se cumple con ese marco legal. Acá hay que ver si lo hace la propia organización porque dispone de equipamiento para hacerlo, que tiene que estar en estado de calibración, o si tenemos un servicio contratado, y esto va a ser un servicio y va a ser un proveedor que tiene que ser evaluado, el que nos provea justamente este tipo de ensayos para ver si cumplimos con el marco legal. Esto va a emitir un informe y en el informe va a estar el resultado establecido o el nivel esperado de cumplimiento y el resultado obtenido en cuanto al ensayo realizado. En el caso de no cumplir con el nivel de intensidad necesaria, se tiene que estar tomando acciones correctivas dentro del sistema de gestión. También va a ser importante tener en cuenta respecto de las luminarias el tema de la protección. Si estamos hablando de luminarias, tiene que tener su protección plástica, que tiene que tener un buen estado de integridad, y también con el tiempo de utilización y el calor al cual están expuestas, con el tiempo se empiezan a resecar, se pueden empezar a partir y eso genera una posible contaminación física. Por lo tanto, no solamente identificar la presencia de vidrio, sino también el estado de integridad de que son plásticos duros y quebradizos dentro de lo que es planta. Respecto de lo que es residuos, tenemos que tener un prerequisito que tiene que estar redactado como programa que establezca qué tipo de residuos se van a generar dentro del sistema de gestión, dentro de la organización, para tener establecido cómo se van a identificar, cómo se van a recolectar y cómo se van a retirar y se van a disponer esos residuos. Entonces, para esto hay que tener en cuenta que como parte definido dentro del sistema de gestión puede estar la clara identificación de cestos de residuos por colores, ¿sí? Donde tiene que estar definido a qué corresponde cada tipo de color de cesto de residuos. Esto tiene que estar siendo de conocimiento por parte de todo el personal de la organización para que se le dé cumplimiento, como también hay que verificar el estado de integridad de esos cestos, tienen que estar ubicados en el lugar donde está establecido o se ha definido la ubicación de esos cestos para lo que es el manejo de residuos, y tener en cuenta que estén identificados y que puedan ser de fácil limpieza, porque también tienen que estar sometidos a instancias de higiene. ¿Qué quiere decir con esto? Dentro de los programas de limpieza debemos estar verificando que estén considerados
los cestos de residuos con una cierta frecuencia de realización de esas limpiezas o esas higienes. También tiene que disponer de tapa. Los cestos de residuos tienen que tener tapa. Acá hay que tener en cuenta si es una tapa de accionamiento a pedal o si de pronto es de manejo manual. En lo posible hay que tratar de evitar que sea de manejo manual, justamente con el hecho de que se puede estar involuntariamente transfiriendo contaminación de la tapa a la mano del personal o del operario, y ahí estaremos en una fuente de contaminación cruzada. Entonces tenemos que estar verificando porque estén identificados, cumpliendo con la escala de identificación de color de acuerdo al tipo de residuo que se esté almacenando, en buen estado de integridad y en buen estado de higiene y con la tapa disponible, ¿sí? Esas son cuestiones que tienen que estar haciendo verificación. ¿Qué tenemos que también verificar? Que cuando hacemos las inspecciones o las auditorías, hay que verificar qué se está guardando dentro o disponiendo dentro de los cestos de residuos. ¿Por qué? Porque tiene que estar prohibido justamente la posible presencia de alimentos de consumo en planta. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos que estar verificando si dentro de los residuos hay o no vestigios de restos de algún tipo de papel de caramelos, de envoltorios de galletitas, algún envase de alguna bebida, de algún jugo. Eso debe estar siendo de control. Por lo tanto, hay que estar haciendo instancias de verificación interna dentro de los distintos procesos productivos para ver si esto está siendo de cumplimiento, obviamente previa capacitación del personal sobre los permisos y las prohibiciones en cuanto a lo que son las buenas prácticas. En el caso de estar generando residuos que sean especiales, y para esto requiere algún tipo de manejo particular, hay que tener en cuenta que podemos estar asociando a esto un servicio contratado que haga el traslado de ese residuo especial, como también el hecho del tratamiento o la disposición final de ese residuo. Por lo tanto, si estamos ante este tipo de servicio, va a ser un servicio contratado, que va a ser un proveedor de servicio, el que tiene que estar también siendo evaluado como proveedor, y donde hay un marco legal a cumplir. Ese prestador de servicio, tanto del transporte, de retiro del residuo, como también el que haga la disposición final, deben cumplir con un marco legal. Es un certificado que los habilita para el traslado, en este caso, por ejemplo, el traslado de residuos, los habilita, incluso dando mención en esa habilitación la chapa patente de los transportes que están bajo esa habilitación. Por lo tanto, eso es una cuestión también que tenemos que considerar al momento en que se presente el transporte en planta, con la finalidad de retirar el residuo, si realmente es un transporte que su chapa patente estén dentro de esa habilitación que se nos ha presentado por parte del proveedor. Y del parte del prestador de servicio de la disposición final, también hay un marco legal que los habilita como tratadores de residuos, el que también tiene que tener una fecha de vigencia, y al momento de hacer el tratamiento nos va a presentar un manifiesto justamente como evidencia del tratamiento realizado. Entonces, como documentación asociada al sistema, vamos a tener el remito del retiro de los residuos y el manifiesto del tratamiento de ese residuo por parte del prestador del servicio. En el caso de tener como parte de edilicia, tengamos la presencia de alcantarillas o rejillas, tenemos que estar verificando primero por el estado de integridad de esas alcantarillas o esas rejillas, que estén presentes en buen estado de conservación, como también verificar si se cumple con la higiene, o sea, remover y limpiar lo que es esas rejillas, levantando justamente la tapa protectora para ver si están en buen estado de higiene, donde tenemos que garantizar que si hay un estado de higiene, eso nos estaría permitiendo justamente un correcto drenaje del agua, justamente como producto de la higiene que se esté realizando en el sector productivo. Entonces, que estén en buen estado de integridad en cuanto a su conservación y en buen estado de limpieza. Y en el caso de justamente este tipo de situación de canaletas, que esté presente la rejilla en todo momento. A veces uno ve como una práctica que la retiran justamente con esta intención de hacer la limpieza, y a veces omiten volver a colocarlas. Bueno, eso tiene que estar siendo de control por parte del sistema de gestión
y por parte más que nada de los integrantes del sector productivo, en el cual de pronto tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Presencia de canaletas con sus rejillas protectoras.